Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre los conectivos lógicos. Yo soy Wagner Murillo, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, perteneciente al NRC 12022. El índice de contenido de esta presentación es el siguiente. En primera instancia tenemos la introducción, los pilares fundamentales de la matemática, lógica matemática, las proposiciones, los conectivos fundamentales y compuestos, las tablas de verdad y las equivalencias lógicas. El razonamiento lógico ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores retos dentro de la educación básica. Por lo general, las personas toman decisiones o dan validez a los argumentos mediante su intuición o por experiencia semejante. Por tales motivos, enseñar es un proceso de razonamiento lógico constituye un deber para el docente en beneficio del aprendizaje de sus estudiantes. No solo sirve razonar dentro de la escuela, sino fuera de ella, es decir, matemáticas por y para la vida. Los pilares fundamentales de la matemática son cuatro. Tenemos a la lógica, a los reales, a los conjuntos y a las funciones. Es en torno a estos cuatro pilares que giran las operaciones matemáticas, pues se requieren de procesos de razonamientos lógicos, de un buen dominio de la clasificación de los números, de la agrupación de elementos para poder resolver cualquier problema matemático. La lógica matemática está ligada a procesos de razonamiento en los que se aplican las matemáticas. Por lo tanto, une a la lógica convencional y al razonamiento matemático en un proceso de interpretación basado en símbolos, el cual puede ser aplicado a otras disciplinas de un contexto. No solo sirve para las matemáticas. Gracias a este método, el ser humano tiene la capacidad de verificar si un argumento es lógicamente válido. Las proposiciones son enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Existen proposiciones simples y compuestas. Las proposiciones simples son aquellas que son concebidas como un solo enunciado. De ejemplo tenemos a P, el agua es transparente, y a Q, todos los hombres mienten. Por otra parte, las proposiciones compuestas son aquellas que están unidas a una proposición simple mediante conectores lógicos. Ejemplo, P o Q, el agua es transparente o todos los hombres mienten. En este caso, el conectivo es O. Los conectivos. Los conectivos lógicos nos permiten enlazar proposiciones. También son denominados operadores lógicos, dado a que se realizan algunas operaciones para la construcción de proposiciones compuestas. Los conectivos fundamentales son la negación. Esta- este tipo de conectivo niega la proposición, es decir, si tenemos que los perros son mamíferos, su negación será los perros no son mamíferos. La tabla de verdad nos expone que si el valor de verdad de P es verdadero, la negación será falsa. Y si el valor de verdad de P es falso, su negación será verdadera. La conjunción. Su símbolo es una B invertida y se lee I. Este conector permite unir dos proposiciones simples y conformar una nueva proposición compuesta. Ejemplo, el cielo es azul y el pasto es verde. La tabla de verdad de la conjunción es la siguiente. Y podemos ver que aquí ya tenemos cuatro valores, pues tenemos dos proposiciones. Es decir, que si la proposición P tendrá verdadero, verdadero, falso, falso, entonces la proposición Q tendrá verdadero, falso, siempre. Y este conectivo nos dice que será verdadero solo si ambas proposiciones son verdaderas. Caso contrario, los valores de verdad serán falsos. La disyunción inclusiva, por otra parte, eh, escoge a una de las proposiciones o a ambas. Por ejemplo, aquí tenemos a P y a Q y tenemos que si el valor de verdad es verdadero en ambas proposiciones, el resultado será verdadero. Y solo en el caso de que ambas proposiciones sean falsas, entonces será falso. Su símbolo es una B y se lee O. Los conectivos compuestos. El primer conectivo compuesto es la disyunción exclusiva. Su símbolo es una B con una raya debajo y se lee O, al igual que la disyunción inclusiva. Sin embargo, en este tipo de disyunción puede ser una u otra proposición simple, pero no ambas a la vez, como lo pasaba en el conectivo anterior. La tabla de verdad es la siguiente. Si los valores de verdad son iguales, es decir, si son verdaderos, verdaderos en P y Q o falso, falso en P y Q, entonces serán falsos. Caso contrario, serán verdaderos. El condicional. Su símbolo es una flecha hacia la derecha y se lee sí, entonces.
Este conector nos demuestra que una proposición puede depender de otra para que ésta se cumpla. Ejemplo, si mi mamá estudia gastronomía, entonces ella cocina delicioso. Por ley, jamás una verdad implica una falsedad. Por ende, si una proposición simple es verdadera y la segunda es falsa, entonces será falso. De lo contrario, las proposiciones, los resultados, los valores serán verdaderos. El bicondicional. Su símbolo es una flecha de doble entrada y se lee sí y solo sí. Al ser bicondicional, ambas proposiciones deberán ser verdaderas o ambas deberán ser falsas para ser consideradas verdaderas, pero no podrán ser verdaderas y falsas a la vez, ya que esto supondrá que ambas o la proposición compuesta es falsa. Ejemplo, todo rombo es un cuadrado, sí y solo sí sus ángulos son rectos. La tabla de verdad del bicondicional es el siguiente y tenemos que si ambos valores son verdaderos, el resultado será verdadero. Y si ambos valores de verdad son falsos, serán verdaderos. Caso contrario, serán falsos. Ahora vamos a ver las tablas de verdad. Ah, ¿qué es una tautología? Se dice que una proposición es una tautología cuando su resultado siempre es verdadero independientemente de los valores proposicionales internos. Es decir, que P, entonces Q, está unido por el bicondicional a no P o Q, es decir, que todo este resultado nos dará verdadero siempre si es una tautología. Como podemos observar, tenemos aquí las tablas de verdad, tenemos los valores de verdad de P, de Q, la negación de P y la resolución de P entonces Q y no P o Q. Y aquí tenemos resuelto que P entonces Q sí, solo sí, no P o Q son verdaderos. Por lo tanto, es una tautología. La contingencia. Se da una contingencia cuando no es ni falsa ni verdadera. Es decir, que entre sus valores de verdad habrá falso, verdadero, siempre conjugados. Aquí tenemos la proposición P, sí, solo sí, Q, y Q, entonces no R. Y podemos ver que aquí los valores de verdad ya aumentan. ¿Por qué? Porque tenemos otra proposición que es R. Es decir, que si P y Q teníamos 4 valores de verdad, pues aquí tendremos 8 valores. Es decir, que tendremos en la proposición P verdadero, 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 falso, 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 falso. Y en Q combinaremos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y en R será verdadero, falso, así sucesivamente hasta completar 8 valores de verdad. Y como podemos ver en el resultado, tenemos que es falso, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero. Por lo tanto, es una contingencia. La contradicción es el opuesto a la tautología, por lo tanto siempre serán falsos sus resultados. Es decir, que el resultado de P y Q y no Q será falso en todos sus valores de verdad, como podemos observar. La equivalencia lógica. Decimos que dos proposiciones son lógicamente equivalentes si y solo si la demostración por tablas de verdad resulta ser una tautología. El símbolo con el que se denota la equivalencia son estas tres rayas paralelas. Vamos a ver ahora ejemplos de equivalencias lógicas. La primera tabla de verdad tenemos P, I, Q o R equivalente a P y Q o P y Q y R. Muy bien. Realizando las operaciones y agregando los valores de verdad, pues como tenemos tres proposiciones, tenemos 8 valores de verdad, conjugados como ya expusimos anteriormente. Y aquí podemos ver la resolución de la primera proposición que está antes del símbolo de equivalencia, P, I, Q o R. Nos da verdadero, 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 y los demás valores son falsos. Es decir, tenemos 5 valores falsos y 3 valores verdaderos. Y resolviendo la otra proposición del otro lado de la equivalencia, P y Q o P y R, tenemos que los 3 primeros valores son verdaderos y los 5 posteriores son falsos. Por lo tanto, es una equivalencia lógica. Si se pueden percatar, son los mismos valores que tienen y la misma disposición ambas proposiciones. Por lo tanto, es una equivalencia. Aquí tenemos otro ejemplo de una proposición más pequeña. Tenemos P y Q equivalente a Q y P. Haciendo los valores de verdad y la tabla son 4 valores que debemos escribir y vemos que igualmente es una equivalencia lógica. ¿Por qué?
porque al resolver P y Q y P tenemos que el primer valor de verdad es verdadero y los tres siguientes son falsos en ambas proposiciones, por lo tanto es una equivalencia. Eso es todo por hoy y espero que hayan aprendido qué es un conectivo, qué es una proposición y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.